Hoy subo a esta tribuna con una convicción profunda y con una indignación que compartimos millones de mujeres en este país. Porque hablar de abuso sexual en México no es hablar de un delito aislado, es hablar de una herida abierta, es hablar de una violencia que se repite todos los días, en todos los espacios y que demasiadas veces queda impune. En México, más del 45% de las mujeres mayores de 15 años han vivido violencia sexual a lo largo de su vida. Eso no es estadística, es una realidad estructural. Es hablar de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad que han sido silenciadas, ignoradas o cuestionadas. Es hablar de un Estado que durante décadas les exigió demostrar lo imposible, que gritaron, que pelearon, que resistieron, que no se quedaron quietas. El centro de esta discusión sobre la reforma de abuso sexual recae en una palabra: consentimiento. Una palabra que durante años fue manipulada, silenciada, distorsionada, porque a las mujeres nos han dicho cosas para hacernos creer que sí consentimos un acto sexual. Nos dijeron que si no gritamos, aceptamos. Nos dijeron que si no corrimos, aceptamos. Nos dijeron que si no nos defendimos con suficiente fuerza, aceptamos. Nos dijeron que si antes hubo cariño, entonces el permiso ya estaba dado. Nos dijeron que si era nuestro novio, nuestro esposo, nuestro amigo, entonces no podía ser abuso. Nos dijeron que si bebimos alcohol fue nuestra responsabilidad. Nos dijeron que si no denunciamos de inmediato, entonces exageramos. Pero consentir es decidir libremente y se puede retirar en cualquier momento. Eso que parece obvio no estaba claramente protegido en la ley. Durante demasiado tiempo, el tipo penal se construyó alrededor de la fuerza visible, como si la violencia sexual solo existiera cuando deja golpes, como si el trauma tuviera que probarse en la piel. Esta reforma amplía y clarifica el concepto de acto sexual. Reconoce que el abuso puede consistir en tocamientos, en roces, en exhibiciones forzadas, en obligar a observar, en obligar a mostrar el cuerpo, incluso sin contacto físico. Y eso es profundamente importante. Pero la reforma no se queda ahí. Fortalece el régimen de agravantes y reconoce contextos reales donde la violencia ocurre. Cuando hay violencia moral, cuando el abuso se comete en un lugar despoblado solitario, cuando existe o ha existido una relación de confianza sentimental, laboral, educativa o religiosa, cuando la víctima se encuentra en estado de embarazo, cuando el delito se comete por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, cuando la víctima está en estado de indefensión. Es decir, reconoce que la violencia sexual casi nunca ocurre en igualdad de condiciones, ocurre en contextos de poder y el Estado tiene la obligación de ver ese poder y sancionarlo. Y sí, esta reforma opta por una política penal racional. No confunde justicia con populismo punitivo. No parte de la idea simplista de que más años de prisión automáticamente reduce delitos. Parte de algo más complejo y más honesto. Necesitamos tipos penales claros, aplicables y proporcionales. Por eso combina sanción con prevención, incluye talleres reeducativos obligatorios con perspectiva de género, medidas de no repetición, reparación integral del daño, atención psicológica especializada para la víctima. Porque castigar es necesario, pero prevenir la reincidencia también lo es, y transformar patrones culturales es indispensable. Como mujer y como feminista, quiero decir algo con claridad. El consentimiento no es una formalidad, es la frontera entre la libertad y la violencia. Y durante demasiado tiempo esa frontera fue borrosa en los juzgados. Hoy estamos diciendo que no más interpretaciones que exijan una resistencia heroica, no más estereotipos sobre cómo debe comportarse una víctima, no más dudas sembradas sobre la palabra de quien denuncia. En México, demasiadas víctimas
han sido obligadas a cargar con la culpa, con la vergüenza y con el silencio. Hoy desde esta tribuna les decimos que no están solas, que su palabra importa, que su dignidad importa, que su libertad importa y que este Congreso tiene la obligación de legislar para protegerlas, no para juzgarlas. Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, votaremos a favor, porque creemos en un país donde la justicia sea una realidad, donde la violencia sexual no sea normalizada, donde el consentimiento sea la regla y no la excepción, donde la libertad e integridad sexual sean derechos garantizados y no un privilegio. Es cuanto.